Bienvenidos una vez más al curso de Derecho Procesal Civil y Mercantil. Vamos a examinar hoy las actitudes que puede asumir el demandado frente a la demanda. Para ese efecto debemos de recordar de que ya planteada la demanda, pues el juicio ordinario ya ha comenzado, digamos, su trámite, ¿verdad? Y que así como al demandante o al actor le corresponde el ejercicio de la acción por vía de lo que establece el artículo 51 del Código Procesal Civil y Mercantil y 28 y 29 de la Constitución Política de la República, corresponde también al demandado una reacción a esa acción, ¿verdad? Y la reacción del demandado, pues, reviste distintas modalidades, como lo veremos a continuación, pero su reacción también tiene apoyo constitucional, pues es reflejo de lo que establece el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que regula el derecho de defensa y debido proceso. De esa cuenta, asumiendo que el demandado ha sido legalmente notificado, y en esto de las notificaciones quiero hacer hincapié en la necesidad de que el estudiante pues analice el contenido del apartado de notificaciones dispuesto en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil del artículo 66 en adelante, ¿verdad? Y en las clases de notificaciones advierta que por ahora existe una forma más de notificar o de practicar las notificaciones, que es la forma electrónica. Ya en el curso les he colocado el instrumento, digamos, jurídico que permite al organismo judicial crear las notificaciones de carácter electrónica y establecer la forma de cómo deben de llevarse a cabo. Pues asumiendo que el demandado ha sido legalmente notificado de la demanda, recordemos que entonces se activa, al día siguiente de que ha sido notificado, se activa el corrimiento del plazo del emplazamiento, valga la redundancia, que como recordamos nosotros en el juicio ordinario civil, pues es por 9 días, ¿verdad? Entonces quiere decir de que al momento que le notificaron al demandado, él tiene en sus manos una copia de la demanda que contiene las pretensiones que el actor formula en juicio en su contra, contiene la resolución mediante la cual el juez admitió para su trámite la demanda, ¿verdad? Y le queda una copia de la cédula de notificación que el notificador entrega en ese momento al notificado, es decir, al demandado. Pues asumiendo que ha sido legalmente notificado, empiezan a correr los 9 días para que él adopte una actitud procesal frente a las pretensiones que el actor formula en su demanda en contra de él. Entonces tenemos nosotros de que una de las primeras actitudes que puede asumir el demandado frente a la demanda es la contumacia. ¿Qué es la contumacia? Pues la contumacia no es otra cosa más que la rebeldía. ¿Y qué es la rebeldía? Pues el silencio del demandado. Es decir, que no obstante haber sido legalmente notificado de la demanda, simplemente él asume una actitud pasiva y no una actitud pasiva que consiste en no apersonarse al juicio. Es decir, de que no obstante que el emplazamiento constituye el llamado que el juez le hace al demandado para que se constituya juicio, adoptando esa actitud pasiva, no acude al llamado jurisdiccional y de esa cuenta guarda silencio en cuanto a las reclamaciones que el actor le hace al juicio vía demanda, a través de su demanda. Entonces, básicamente la contumacia o rebeldía consiste en el silencio del demandado, en una actitud
que se constituye, digamos, en falta de interés, ¿verdad? De oponerse o de manifestar cualquier situación pertinente en cuanto a su defensa, y de esa cuenta pues no se constituye a juicio y no hace valer ninguna de las actitudes distintas que la ley le permite llevar a cabo dentro del juicio ordinario. Obviamente de que esa actitud del demandado, que consiste en la contumacia, para que surta efectos dentro del proceso, tiene el actor necesariamente que, después de haber transcurrido el emplazamiento, solicitarlo al juez, solicitarle de que declare la rebeldía del demandado, porque no obstante haber sido legalmente citado, legalmente notificado de la demanda, pues no compareció dentro del plazo que la ley establece, que son los 9 días, a adoptar una de las actitudes que le permite nuestra legislación procesal civil. Entonces, el juez tendrá que dictar nueva resolución en la que declare la rebeldía del demandado para que se produzcan los efectos que de la rebeldía se derivan. ¿Cuáles son esos efectos? Bueno, el primer efecto es de que, como el demandado no compareció a juicio, ¿verdad? Se activa la posibilidad de que el actor le pida al juez que trabe embargo sobre bienes distintos de su patrimonio con tal de asegurar las resultas del proceso. Ese es un primer efecto. Un segundo efecto sería, y este no está dispuesto de manera expresa en la ley, ¿verdad? Pero este efecto es el más importante para mí, y que consiste en que el demandado, aunque compareciera a juicio después del acuse de rebeldía del actor, básicamente se quedó sin la posibilidad de ofrecer medios de prueba para contradecir las pretensiones del actor. ¿Por qué? Porque recordemos que los medios de prueba el actor los ofrece en su escrito de demanda, pero el demandado tiene que ofrecerlos e individualizarlos en su escrito de contestación de la demanda. Pero en virtud que no compareció y no contestó la demanda, básicamente se quedó sin la posibilidad de poder ofrecer medios de prueba. Para mí, ese es el efecto más importante que la declaratoria de rebeldía produce dentro del proceso en contra del demandado. Ahora bien, hay otro efecto que se produce, pero que es de forma automática, ¿verdad? Y es el hecho de que en la resolución donde el juez declara rebelde al demandado, de una vez dispone que la demanda planteada en su contra se tiene por contestada en sentido negativo, de tal manera de que la rebeldía del demandado no termina el proceso ordinario. ¿Por qué? Pues porque uno de sus efectos es de que de manera automática el juez tiene por contestada la demanda en sentido negativo, y eso significa de que el actor deberá recorrer todas las etapas del proceso, ¿verdad? Incluso la etapa de prueba para probar sus pretensiones, de tal suerte de que el juez ya en la sentencia pueda hacer mérito de sus pretensiones declarándolas con lugar, o bien, si no las prueba aún, no obstante la rebeldía del demandado, declarar sin lugar la demanda cuando se dicte la sentencia. Entonces, en esta parte solicito al estudiante que analice el contenido de los artículos 113 y 114 del Código Procesal Civil y Mercantil, que es la parte en donde se regula o las normas jurídicas que regulan la institución de la rebeldía o contumacia.
Una segunda actitud que puede asumir el demandado frente a la demanda es el allanamiento. ¿Qué es el allanamiento? Bueno, el allanamiento no es otra cosa más que la actitud que asume el demandado frente a la demanda, mediante la cual informa al juez que reconoce como válidas y ciertas las pretensiones del actor y que por esa razón manifiesta que no va a realizar oposición dentro del proceso, es decir, que se allana a las pretensiones del actor, porque las reconoce como válidas y ciertas. Ahora bien, ¿cómo se hace valer, digamos, materialmente esta actitud procesal? Pues básicamente es un memorial que el abogado del demandado presenta al juez, en el que le informa esos extremos, ¿verdad? Normalmente la firma del demandado en ese escrito va acompañada de una legalización notarial de firmas, ¿verdad? De tal suerte que por la trascendencia que el allanamiento implica desde el punto de vista procesal, el juez tenga la certeza de que efectivamente es voluntad del demandado allanarse a las pretensiones del actor. Seguidamente, para que el juez pueda tenerlo en consideración dentro del proceso al allanamiento, pues el juez señalará una audiencia al demandado para que comparezca ante él con la sola intención o finalidad de que éste ratifique ante el juez que efectivamente él se allana a las pretensiones del actor, ¿verdad? Entonces, ratificado el allanamiento, pues entonces ya el juez, si ese allanamiento es total, el juez debe proceder a dictar la sentencia que en derecho corresponde, ¿verdad? Ya sea que la declare con o sin lugar. Sin embargo, debemos de apuntar o acotar de que el allanamiento puede ser de dos formas. Nuestra legislación reconoce el allanamiento parcial y el allanamiento total. Pues el allanamiento total es el que vincula al juez a dictar sentencia de manera inmediata cuando éste se produce dentro del proceso. Y el allanamiento parcial, pues únicamente produce el efecto procesal de que en cuanto a las pretensiones allanadas, pues ya no se va a discutir nada durante el proceso, sino que el proceso prosigue única y exclusivamente para discutir, analizar y resolver aquellas pretensiones que no fueron objeto de allanamiento. El artículo 115 del Código Procesal Civil y Mercantil es el que se refiere al Instituto Procesal del Allanamiento. De esa cuenta recomiendo su lectura por parte de cada uno de los estudiantes. Seguidamente tenemos otra de las actitudes que puede hacer valer el demandado frente a la demanda, que consiste en interponer excepciones. Ahora, ¿qué es la excepción? Bueno, la excepción es un mecanismo de defensa en manos del demandado, ¿sí? Mediante el cual persigue depurar el proceso o bien destruir las pretensiones del actor. De esa cuenta tenemos nosotros de que las excepciones de conformidad con nuestra legislación procesal se clasifican en excepciones previas, excepciones perentorias y excepciones mixtas o privilegiadas. Aclaro que esa denominación es consecuencia del momento procesal en el que cada uno de este tipo de excepciones se hace valer dentro del proceso. Entonces, si analizamos primeramente las excepciones que nuestra legislación denomina previas, ¿verdad? Que están reguladas en los artículos 116 y 120 del Código Procesal Civil, perdón. Entonces su nombre deviene del hecho
de que se interponen dentro de los primeros 6 días del emplazamiento, de los 9 que constituyen el emplazamiento. O sea que, si el demandado asume esta actitud procesal, deberá, dentro de los primeros 6 días contados a partir del día siguiente al que fue notificado de la demanda, hacer valer o interponer estas excepciones previas. ¿Cuál es el objeto de las excepciones previas? Depurar el proceso. Es decir, digamos que las excepciones previas no destruyen las pretensiones del actor, es decir, no le ponen fin al proceso, sino que ellas únicamente tienden a depurar el proceso, es decir, a que se corrijan aquellas deficiencias del escrito de demanda, ¿verdad? Como ejemplo podríamos nosotros pensar en una serpiente, digamos. Las excepciones previas solo hieren a la serpiente, pero no la matan, ¿verdad? La serpiente aún herida, pero continúa su camino, ¿verdad? Entonces, se denominan previas porque, como antes lo dije, se interponen previo a contestar la demanda. Previamente a contestar la demanda dentro de los primeros 6 días del emplazamiento, ¿verdad? Y ellas no van dirigidas a destruir el proceso, no van dirigidas a destruir las pretensiones del actor, sino que van dirigidas a atacar deficiencias del escrito de demanda. Seguidamente tenemos las excepciones denominadas. Pero antes quiero manifestar de que en cuanto a las excepciones previas, estas tienen un nombre en nuestra legislación, ¿verdad? Y son las que están reguladas en el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí tenemos nosotros un total de 11 excepciones previas enlistadas, ¿verdad? Aunque yo diría que son 12 porque en el artículo 117 está la excepción de arraigo, ¿verdad? Entonces, las excepciones previas sí tienen una denominación en nuestra legislación, ¿verdad? Y son las que están reguladas en el artículo 116 y 117 del Código Procesal Civil. Ahora entramos a las excepciones perentorias. ¿Cuáles son esas? Diría yo que por razones de orden, atendamos primero las excepciones mixtas o privilegiadas para seguidamente entrar a analizar las excepciones perentorias. Bueno, las excepciones mixtas o privilegiadas también tienen una denominación en nuestra legislación, ¿verdad? Estas están reguladas en el artículo 120 del Código Procesal Civil y Mercantil y se diferencian de las previas en que las excepciones privilegiadas o mixtas se pueden hacer valer durante cualquier momento en cualquier momento del proceso. Por eso se denomina privilegiadas, ¿verdad? Porque se pueden hacer valer en cualquier momento del proceso. Estas excepciones sí van dirigidas a destruir las pretensiones del actor, es decir, de que si se interpone una excepción privilegiada o mixta y el juez la acoge favorablemente, el proceso termina, concluye, ¿verdad? Porque destruye las pretensiones que el actor está haciendo o formulando en contra del demandado en el juicio ordinario. ¿Cuál es el trámite de estas excepciones? El trámite de las excepciones mixtas o privilegiadas es el mismo trámite que para las excepciones previas. Ambas se tramitan por la vía de los incidentes. ¿Dónde están reguladas? ¿Dónde está regulada la vía de los incidentes? Bueno, está regulada del artículo 135 al 140 de la Ley del Organismo Judicial, que básicamente su trámite sería que interpuesto el incidente, es decir, interpuesta la excepción,
El juez la resuelve dándole trámite y corriéndole audiencia a la otra parte por 2 días para que se manifieste con respecto a la excepción, que se pronuncie. Contestada la audiencia de los 2 días por la contraparte o por los demás sujetos procesales, pues el incidente que contiene la excepción se abre a prueba por 8 días y luego que termina la fase probatoria de la incidencia, pues el juez dentro del tercer día siguiente dictará la resolución declarando con o sin lugar el incidente y en consecuencia con o sin lugar la excepción. Si la declara sin lugar, el proceso continúa. Si la declara con lugar, el proceso termina. ¿Verdad? Ahora bien, las excepciones perentorias tienen un momento específico para hacerse valer dentro del proceso, pero ¿cuáles son las excepciones perentorias? Bueno, las excepciones perentorias son aquellas excepciones que no tienen nombre en nuestro código. Es decir, que es el abogado el que les da un nombre y apellido cuando las plantea. El momento procesal oportuno para hacer valer las excepciones perentorias es al momento de contestarse la demanda. Quiere decir de que las excepciones perentorias forman parte del escrito en el que el demandado contesta la demanda y además interpone excepciones perentorias, ¿verdad? Como repito, no están nominadas en nuestra legislación y es el abogado el que les pone un nombre y un apellido a la hora que las hace valer en el momento que se contesta la demanda. Fuera de ese momento no se pueden hacer valer las excepciones perentorias. Precluye el derecho a interponerlas, ¿verdad? Igual que las previas, no se podrán interponer después de que han transcurrido los primeros 6 días del emplazamiento. Las mixtas o privilegiadas, pues sí se podrán hacer valer en cualquier momento del proceso. Eso significa que pueden hacerse valer antes de contestar la demanda o bien después de contestar la demanda. Las excepciones perentorias atacan las pretensiones del actor, ¿verdad? Y si ellas prosperan, quiere decir que la demanda será declarada sin lugar. Pero ¿en qué momento se resuelven las excepciones perentorias? Pues se resolverán en el momento que el juez dicte sentencia, ¿verdad? Ahí las va a resolver juntamente con la oposición que el demandado ha formulado o ha planteado en juicio. Al respecto de la contestación de la demanda y de las excepciones perentorias, léase el artículo 118 del Código Procesal Civil y Mercantil. Bueno, pasamos hoy a examinar otra de las actitudes que puede asumir el demandado frente a la demanda y es la actitud de contestación de la demanda, contestación negativa u oposición de las pretensiones contenidas en la demanda. Entonces, esta actitud, pues es la actitud, digamos, normal dentro del proceso, en las que, pues, el demandado, ¿verdad?, se opone a los reclamos que el actor le hace en juicio y en su contestación, pues, manifiesta los hechos impeditivos o las circunstancias extintivas de las pretensiones que el actor le formula en juicio, ¿verdad? Básicamente diría yo que la actitud regular que normalmente el demandado adopta frente a la demanda. No digo que sea la única, pero es la que normalmente se hace valer en juicio. Recordemos que el proceso civil es escrito, ¿verdad? El proceso ordinario civil es escrito y que conjuntamente con la contestación de la demanda, pues el demandado deberá plantear sus excepciones perentorias, ¿verdad?
Muy bien. Ahora el plazo para contestar la demanda pues son los 9 días del emplazamiento, es decir, de que si el demandado no interpone excepciones previas, no se allana a la demanda y comparece a juicio, lo hará contestando la demanda en sentido negativo y si lo considera prudente, pues interponiendo a la vez las excepciones perentorias que considere pertinentes, ¿verdad? Lo hará dentro del plazo de los 9 días que le fueron fijados para el efecto. Pasamos ahora a otra de las actitudes que el demandado puede asumir frente a la demanda y nos referimos a la institución procesal de la reconvención. ¿Qué es la reconvención? Pues básicamente la reconvención no es otra cosa más que la demanda que el demandado formula contra el actor dentro del mismo proceso. Por eso la doctrina a la reconvención le denomina contrademanda. Es decir, que en virtud de ella, tanto el actor como el demandado pasan a tener la doble calidad dentro del proceso, pues se constituye el actor también en demandado y el demandado también en actor, ¿verdad? O sea que básicamente la reconvención es otra demanda que el demandado formula dentro del mismo proceso en contra del actor. Entonces, ¿qué pasa cuando el demandado plantea la reconvención y el juez la admite? Bueno, resulta entonces de que como es otra demanda, el juez al concederle trámite a la reconvención, emplaza, como quien dice, corre y va de nuevo, emplaza ahora por 9 días al original actor para que asuma una de las actitudes que la ley le permite en calidad de demandado, que serían básicamente, con excepción de la reconvención, las que hemos analizado en esta sesión. ¿Verdad? Es decir, que dentro de los primeros 9 días, el primitivo, digámosle primitivo actor, podrá interponer excepciones previas en contra de la reconvención, o bien, dentro de los 9 días podrá contestar la reconvención en sentido negativo, o bien podrá allanarse a la reconvención, ¿verdad? O simplemente guardar silencio y no contestarla, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la oportunidad para que el demandado promueva la reconvención dentro del proceso? Hay un momento específico, no lo podrá hacer antes y no lo puede hacer después. Tiene que hacerlo en el escrito de contestación negativa u oposición de la demanda del primitivo actor. En el momento que él contesta la demanda, ahí mismo ejecuta 3 actos impostergables. Primero, contesta en sentido negativo y se opone a las pretensiones del actor y explica y manifiesta por qué lo hace. Segundo, plantea excepciones perentorias y las fundamenta en derecho y ofrece la prueba para probar esas excepciones perentorias. Y tercero, reconviene al actor. Es decir, que dentro del escrito de contestación de la demanda, ahí mismo hilvana a él la reconvención y dice qué pretensiones viene a ejercer en contra del primitivo actor. De igual manera ofrece la prueba, es decir, de que como nuestra legislación obliga a que la contestación de la demanda llene los mismos requisitos de la demanda, quiere decir de que el demandado, cuando hace valer cualquiera de las actitudes procesales que la ley le permite, tiene que respetar y cumplir con los requisitos que la ley le exige a todo aquel que presente un escrito inicial de demanda. Entonces, en el caso de la reconvención, pues de igual manera, ¿verdad? Tendrá que cumplir en el escrito de reconvención
que está inserto dentro del memorial que contiene la contestación de la demanda en sentido negativo, ahí tendrá que cumplir con esos requisitos. Ya dijimos de que solamente se puede hacer valer la reconvención en un momento específico del proceso, que es al contestarse la demanda. ¿Qué requisitos exige nuestra legislación para que el juez pueda concederle trámite a la reconvención? Pues los requisitos son dos. Uno, la conexión. ¿Qué quiere decir la conexión? Bueno, de que la reconvención tiene que guardar relación con el objeto del proceso. Es decir, de que la reconvención tiene que estar relacionada con las pretensiones que el actor ha hecho valer en juicio. Entonces, primer requisito, conexión. Segundo requisito, que las pretensiones que se hacen valer vía reconvención no tengan, según la ley procesal, que tramitarse por procedimientos distintos. ¿Qué significa eso? Pongamos un ejemplo. Vamos a pensar de que estamos dentro de un juicio ordinario cuya pretensión es la reivindicación o restitución, digamos, de un bien inmueble, de un derecho real, del derecho de propiedad. Entonces resulta de que cuando le notifican al demandado, entonces viene el demandado, se opone a las pretensiones del actor, contesta la demanda en sentido negativo y al reconvenir, allí de una vez, él hace valer la pretensión de extinción del vínculo conyugal. O, por decir otra cosa, para aclarar mejor el ejemplo, vía reconvención, el demandado hace valer cobro de prestaciones laborales dejadas de pagar. Imagínense. Ustedes saben de que los derechos laborales pues se hacen valer en una vía procesal distinta y ante un juez distinto por razón de la materia. Entonces, que no tengan que tramitarse, digamos, por procedimientos distintos quiere decir de que no podemos hacer valer vía reconvención una pretensión que no esté dispuesta en nuestra legislación para que se tramite en la vía del juicio ordinario. Tiene que ser la misma vía, la que esté designada en la ley para tramitar las pretensiones que vía reconvención el demandado estaba haciendo valer contra el actor. Lo mismo sucede con el requisito de la conexión. Por ejemplo, en el caso que poníamos recién, de un juicio ordinario en el que el actor pretende la reivindicación de derechos de propiedad de un bien inmueble, habría conexión si el demandado, vía reconvención, plantea, digamos, por ejemplo, la pretensión que consiste en el pago de daños y perjuicios relacionados con el uso de aquel bien inmueble. Entonces, la reconvención tiene que llenar esos dos requisitos. Uno, conexión con el objeto del proceso, es decir, con las pretensiones que el actor ha hecho valer en juicio. Y dos, que las pretensiones que se hacen valer vía reconvención no tengan que tramitarse por distintos procedimientos. Ahora bien, ¿cuál es el efecto que produce la reconvención? Pues ya recién lo decía. El juez emplaza por 9 días al actor para que conteste la reconvención, ¿verdad? Y en esa contestación de la reconvención, pues el actor podrá hacer valer cualquiera de las actitudes procesales que ahora hemos examinado.
Eso es todo en esta sesión. Muchas gracias por su atención.